Vámonos de inmediato con los titulares preparados para este día 12 de noviembre. Arrancamos con la información relacionada a uno de los casos más importantes que recientemente se ha señalado de corrupción administrativa, entre otros temas, donde hay imputados, muchos de ellos harto conocidos por la sociedad dominicana, y que ayer tuvieron una variación de la medida de coerción. Jochi Gómez, Hugo Veras, exdirector del Intran, Pedro Padovani, recibieron variación de su medida de coerción, que cambió de prisión preventiva a otras medidas menos lesivas. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió variar la medida de coerción de prisión preventiva a una medida de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Hemos dicho otras veces, como un breve inciso, que la población dominicana, dentro de su educación jurídica, dentro de su alfabetización jurídica, debe ir aprendiendo a no celebrar anticipadamente medidas de coerción, no celebrarlas como victorias judiciales definitivas. De manera que si aprende a no celebrarlas, porque son simplemente la forma en la que los jueces entienden, deben los imputados seguir el proceso. De la misma manera, las variaciones de medida de coerción no deben ser sufridas como derrotas anticipadas y definitivas en un proceso que deberá continuar. Y esta es la clave. La sociedad debe ser vigilante, prestar atención al curso del proceso, a las informaciones que desde allí salgan, y también las autoridades deben ser vigilantes del comportamiento de los imputados, porque una de las razones por la cual existe la medida de coerción más restrictiva es porque, entre otras cosas, no solo por la falta de arraigo u otro elemento, sino también la posibilidad de alterar pruebas, influir en posibles testigos, volver a las andadas, además de posiblemente, ¿por qué no escapar? Aunque eso yo no creo que en la mayoría de los casos se ajuste a la realidad. Creo que hay mucha gente con arraigo y que tiene todo el derecho constitucional a defenderse, a establecer su narrativa, su visión fáctica de los hechos, y por supuesto es un juicio como tal que debe respetar las garantías. Es importante todo esto para que muchos no sientan que el mundo se va a caer porque hay una variación en la medida de coerción a quienes han sido imputados de estos hechos, a los cuales se les tiene que reconocer, guste o no, la presunción de inocencia, que es un aspecto clave para un Estado de Derecho. Aterrizó en República Dominicana un avión que fue tiroteado en Haití de Spirit Lines. Encima de esto se suma que un avión de JetBlue también había reportado haber tenido un orificio de bala en su fuselaje que se produjo en su paso sobre espacio aéreo de Haití. Esta situación, se produjo cuando se disponía a aterrizar en el Toussaint Louverture y se desvió hacia Santiago, República Dominicana. En términos de horas, de los tiempos de un avión, de un Boeing, de un Airbus de tamaños comerciales y de las velocidades que pueden alcanzar estos vehículos, estas aeronaves, pues evidentemente son tiempos cortos de desviarse de esa zona aérea de Puerto Príncipe a Santiago, pero definitivamente no deja de ser un trauma importante en lo que la tripulación tiene que enfrentar cuando sabe que disparos están alcanzando la aeronave. El día de ayer, el presidente Luis Abinader, en una calificación que no tiene desperdicio, encaja perfectamente como un guante, pues calificó esto de terrorista. Los disparos son avión de Spirit Airlines. Exigió que los países que dan seguimiento y que ayudan a Haití declaren a estos grupos y bandas como terroristas, pues como muy bien dice él, ahí pudo haber pasado perfectamente una tragedia. Si el comportamiento de la tripulación, sobre todo de piloto y copiloto, no es el que pudo ser y el que sus entrenamientos, su capacitación y experiencia le permite, y le permitió en este caso, pues perfectamente pudo haber ocurrido una tragedia. Además, hay una palabrita, que es la de terror y terrorismo, que encaja perfectamente en los actos que estos individuos han cometido en su propio suelo y que están intentando cometer hacia las aeronaves que todavía acceden a su espacio aéreo. Por cierto, esto me acuerda a las palabras de la bella y perversa Dominique Dupuy, que exigía que el acuerdo de cielos abiertos tenía que incluir a Haití. No sé por qué. Me resultó bastante llamativo la exigencia de la señorita, de hermoso rostro y muy malas ideas. El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, colocó la tarde de este lunes a una provincia en alerta roja y aumentó a 24 las que tienen alerta amarilla, y se mantienen 5 provincias en alerta verde, prácticamente todo el territorio nacional en algún nivel de alerta. Esto debido a las lluvias que siguen en gran parte del país, influenciados por la vaguada y por la onda tropical que está al sur del Mar Caribe. Prestémosle atención, sobre todo a aquellos lugares donde los suelos parecen estar saturados
y bastaría con muy poco de precipitación lluviosa para que, bueno, haya grandes movimientos de agua, riadas y ni hablar de la posibilidad de inundaciones en los puntos bajos. Así que mucho cuidado con esto y mucha atención a las informaciones del COE y de Indomet, así como también a las operaciones específicamente y las advertencias que están haciendo este cuerpo. Tras reunirse con el Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, los gremios del sector acordaron suspender el paro previsto, el sector salud, con el fin de buscar una mejor solución a las solicitudes del sector. Ojalá que esto se mantenga, porque hemos escuchado esto tantas veces, este ir y venir. Los grupos médicos deciden elegir, ya sea para su mayor conveniencia o lo que entienden es la mejor defensa de sus intereses. Ellos sabrán, generalmente a personas cuyo programa de gobierno o programa de actividades es en todo momento en la confrontación y el choque. Y bueno, no sé si tendrán todo el éxito que quieren, pero la imagen no anda muy bien en gran parte de la población, que es la que termina padeciendo estos paros, sobre todo en el servicio público, el servicio que necesitan los más humildes. El presidente Luis Abinader también el día de ayer presentó un detallado plan de abastecimiento para las fiestas navideñas del 2024, garantizando que el país tendrá suficiente producción de alimentos para cubrir las demandas de la temporada. Dijo que el gobierno asegura la disponibilidad de productos agrícolas, artículos navideños y alimentos preparados con el objetivo de beneficiar a millones de dominicanos durante la temporada festiva. Es una declaración, digamos, buena. Yo creo que le da tranquilidad a muchos dominicanos, honestamente, y debo admitir por mis preferencias que recuerdo las palabras de Margaret Thatcher a aquel líder, el último de los líderes soviéticos, el hombre de la glasnost y la perestroika, cuando le preguntó a Margaret Thatcher que qué ella hacía para que a los británicos no le faltara comida en su mesa. Y ella dijo, yo no hago nada, el mercado lo hace, yo solamente me preocupo de que haya debida competencia, incentivar la producción, de que se genere empleo de calidad, mejore el poder adquisitivo. No tengo que hacer nada, el mercado hace lo demás. De manera que siempre sería importante decir que el mercado lo garantiza, la producción lo garantiza, el incentivo a crear riqueza a través de los alimentos y de esa inversión. Y por supuesto, una participación del Estado como un gran promotor de la producción, hablábamos ayer de eso, a través de un banco agrícola surtido de recursos, prestando a los agricultores, generando a través de agricultura una política de seguimiento, facilitando que técnicos muy bien preparados y calificados participen de los elementos de la parte de la producción que está relacionada al conocimiento, y seguir preparando, señores, no solo a los técnicos, también a los propios agricultores, generar la economía del conocimiento en la agricultura. A nivel internacional, que nos toca de cerca, el empresario Alix Didier Fil-Saimé se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro de Haití, prometiendo paz y seguridad para ese convulso país caribeño, después de que el Consejo Presidencial de Transición destituyera a su predecesor apenas unos 5 meses después de nombrarlo. Recuerden que la legalidad de Haití, representada por este grupo, es muy frágil, que su alcance es bastante limitado, de ahí que yo no me pondría a prometer mucho porque su alcance no permite el día de hoy dar estas garantías, pero no deja de ser un buen deseo para su país, para su patria, que tengan la paz y la seguridad para que el trabajo duro de muchos haitianos honestos que viven en ese país pueda producir la capacidad de comerciar lo que cultivan, lo que compran, lo que revenden, cualquiera que sean las formas en las que tengan un tejido productivo que hoy es muy frágil, entre otras cosas, por esa percepción y ese clima de inseguridad en el que viven. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo alertaron este lunes de que la delincuencia violenta y la inseguridad siguen siendo importantes barreras para la prosperidad en América Latina y el Caribe y generan pérdidas que superan el 3% del Producto Interno Bruto de la región. Y para mí cortos se quedan. Es impresionante cómo cuando usted se sienta a analizar, a calcular, a implementar, obviamente con los datos que se recogen de investigaciones de este tipo, trabajos de este tipo, cómo interrumpe el desarrollo normal de un tejido productivo en todas las escalas, desde las microempresas, las empresas pequeñas, las medianas y las grandes, cómo se había interrumpido el posible crecimiento, la inversión, el agrandamiento de instalaciones, la colocación de almacenes, la posibilidad de tener comercios abiertos, es decir, donde usted entra, compra y va a una caja al final y paga y se va. El riesgo que implica negocios de puertas abiertas en países donde directamente un grupo te entra, te arrasa
la caja, te entra a tus almacenes y simplemente tienes que reponer lo que perdiste para que luego venga el otro grupo y haga lo mismo. Definitivamente el Estado de Derecho, señores, tenemos que valorarlo porque es una de las mejores cosas que podemos tener y fortalecer. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó este lunes que es posible que Donald Trump pueda poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania en 24 horas una vez esté de nuevo en la Casa Blanca, pero advirtió de este peligro ya que no puede esperar que el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpla su palabra si existe un conflicto congelado en Europa. Esto es importante, ¿eh? No es tan fácil como mucha gente lo está poniendo. Tampoco se puede premiar al agresor, al que fue a agredir al país soberano. El país electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido al senador latino Marco Rubio para ocupar el puesto de secretario de Estado, según fuentes de la agencia Reuters, y que ya se corresponden a informaciones que antes habíamos manejado aquí, precisamente con Rosendo Tavares Villalobos y con otras fuentes. En el año 2024 se estaría por batir otro récord de temperaturas, pero no es el único que preocupa. Hay 6 situaciones climáticas relacionadas que hicieron que la Organización Meteorológica Mundial diera una alerta roja. Esto se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP29 en Bakú, Azerbaiyán, y destaca que las metas al Acuerdo de París enfrentan serias amenazas, en las que nunca dicen cuáles son los países más emisores de CO2, porque se van a llevar una sorpresa muchos que ya han dividido los países entre buenos y malos, y han decidido colocar, por supuesto, en los malos a quienes les ha dado la gana, sobre todo los países occidentales más llamativos. Bueno, señores, definitivamente primero tomar en cuenta la enorme seriedad de los hechos denunciados el día de ayer por las aerolíneas Spirit Airlines, JetBlue. Dispararle a aviones comerciales no es una broma, no es un relajo. El término terrorismo que utilizó el presidente encaja perfectamente, insisto, no es un acto de delincuencia. Usted no le dispara a un avión para que se detenga en el aire y te dé el dinero del pasaje, eso no existe. Lo que se busca generar es o una tragedia terrible, como ya ocurrió en algún momento precisamente en la guerra del Donbass, cuando se le disparó a un avión de Malaysia Airlines que salía desde Holanda y que iba al sudeste asiático, o en su defecto en otros lugares del mundo, donde en medio de guerras civiles y procesos terribles se le disparó directamente a aviones comerciales. Recordemos 2 casos específicos en el marco de los conflictos geopolíticos: el avión derribado por la Fuerza Aérea Soviética en ese entonces de Korean Airlines, por el cual el vicepresidente entonces de Estados Unidos, Bush padre, le llamó el imperio del mal, ¿no? Creo que fue Reagan que le llamó el imperio del mal a la URSS, pero a su vez el crimen cometido también por Estados Unidos cuando derribó aquel avión de Iranian Airlines, de las aerolíneas iraníes, y donde evidentemente hubo un grave error de cálculo y se le disparó un avión lleno de civiles, y el entonces presidente Bush, ya no vice, sino presidente, dijo que él no iba a pedir excusa en nombre de Estados Unidos, en una actitud arrogante y terrible de desprecio a la humanidad, porque allí no iban personas que representaban ningún peligro para su seguridad ni la de su país. 2 ejemplos de que incluso potencias importantes decidieron en su momento violar leyes internacionales y acuerdos de todo tipo de los que ellos eran signatarios y dispararon a aeronaves civiles de una forma horrible, horrenda. El acto de terrorismo más famoso de la historia y que cambió el curso del siglo XXI se cometió secuestrando 4 aviones civiles, que son los actos del 11 de septiembre del año 2001, así como muchos otros hechos que están en la historia de secuestros de aeronaves civiles, pero en este caso dispararle a las aeronaves civiles es un acto que no tiene otro calificativo que el de terrorismo. Y definitivamente en la medida que se entienda que lo que está ocurriendo en Haití bordea e incluso penetra esa idea, esa forma, lo que describe esa forma de operar, creo que tiene razón el presidente Trump cuando otros países que se puedan ver afectados por situaciones como estas, y muy especialmente Estados Unidos, el país de las aerolíneas que están afectadas por este tipo de operaciones, pues se tome cada vez más en serio. Me pareció fabuloso el hecho de saber que el presidente Trump había hablado con algunos de los miembros precisamente de la intervención internacional, esencialmente William Ruto, el presidente keniano, en su condición de presidente electo. Así que definitivamente hay una realidad, y es que se están cruzando barreras terribles, se están cruzando umbrales que no deben ser permitidos. En nuestro país no nos tomamos muy en serio algunas cosas. La violación del espacio aéreo debe ser defendida, debe ser castigada cuando se viole. Siempre recordamos el caso
del Palacio Nacional, que tiene, como otras áreas, nuestro Ministerio de Defensa y otros lugares, tiene restricciones de vuelo por encima de su espacio aéreo y que fueron violentadas en un momento graciosamente por personas que creían que estaban, no sé, encabezando alguna revolución libertadora o patriótica, cometiendo un acto claramente de irrespeto a un símbolo presidencial. El presidente Medina en ese entonces creo que se lo tomó con mucha tranquilidad y se decidió no proceder prácticamente de la forma en que debía contra las personas que cometieron aquel hecho. Hay que tener cuidado con ciertos puntos que no deben cruzarse, y lo cito como un ejemplo de estas circunstancias que no son las mejores y que nos avisan, señores, de la terrible situación que está ocurriendo. Miren, ha propuesto un medio de comunicación del país, un medio altamente tradicional, otra vez, porque es una idea repetida, es una idea que va y viene, que es cíclica, pretender resolver la delincuencia, la situación de delincuencia del país, una vez más, pues intentando prohibir la circulación en horas de la noche. Se dice que unos 20 sindicatos del mismo sector supuestamente apoyaron la idea. No sé qué tan orgánica sea la propuesta, qué tan a favor puedan estar quienes son los miembros de ese sindicato. Les voy a decir algo, miren, la seguridad, hace unos días discutíamos aquí por otro marco temático y la compañera Julieta Tejada, que es una comunicadora, además de una ex servidora pública de un gran conocimiento de las palabras y las ideas que estas palabras representan, y hablábamos de lo que significa la percepción. Y yo le decía en medio del ir y venir que yo sí creo que la palabra percepción es válida cuando se habla de políticas que son a veces difíciles de medir. Y la seguridad es evidentemente una percepción que se construye a través de unos hechos y que luego se alimenta a través de la capacidad y de la sensibilidad de los individuos percibir si se sienten seguros, si se asumen seguros y si los hechos le demuestran que están seguros en un espacio determinado, las aceras, las esquinas, la cuadra de su casa, el parque de enfrente, ese lugar que a lo mejor antes no tenía iluminación y ahora a lo mejor lo tiene, ese lugar donde ahora hay patrullaje policial y antes no lo había. La gente lo percibe, termina generando esa percepción, esa garantía y comienza a hacer sus actividades normales. Sin embargo, la seguridad se supone que debe tener un precio inferior a las libertades. Es decir, para que una política de seguridad sea eficiente, satisfactoria del todo, las personas deben poder hacer sus actividades a las que tienen derecho sin que necesariamente los hechos delictivos ocurran y se use como excusa, es que no debió estar a 1 kilómetro de su casa. ¿Por qué no? La Constitución le garantiza derecho a la libre circulación. La mujer que sale en la ropa que ella quiera, bueno, a lo mejor no podrá evitar que la miren, pero ¿quién dijo que alguien tiene derecho a tocarla o a acosarla porque tiene una ropa que usted considera sugestiva? De la misma manera, la política de seguridad debe permitir que los ciudadanos cojan las carreteras que quieran a las horas que entiendan, usen las calles a las horas que sus necesidades y sus gustos se lo permitan, y que las personas puedan hacer uso del espacio público y ni hablar dentro de sus propiedades sin el temor a que alguien ingrese a esos espacios personales y les haga daño. Esa libertad la tienen también los que operan los motoconchos. Podemos opinar de ellos muchas cosas en cuanto a cómo manejan en las calles, a veces cosas que no nos gustan verlos en los elevados o en los pasos a desnivel cuando la ley se los prohíbe taxativamente. En fin, no respetan a veces los semáforos, son los primeros que arrancan antes a veces del cambio a verde. Bueno, todo eso es verdad, pero no dejan de ser, en muchos casos, ciudadanos que tienen derechos y deberes. Y si respetan esos derechos y deberes, que los hay, que los respetan muy bien, entonces hay que garantizar también su derecho a la libre circulación. Hay personas que no necesariamente tienen un motor para dar el servicio de taxi, de motoconcho, como le llamamos. Lo tienen porque es el único vehículo al que han podido acceder y se trasladan tras su trabajo y trasladan a sus familias. Los motoconchos, o como le llaman en Venezuela, los motorizados, bueno, forman parte de un ecosistema, de una matriz vehicular que a lo mejor no es la que quisiéramos, pero no podemos mañana por decreto hacer que esta gente tenga que comprar Porsches Cayennes y Bugattis. No, es un proceso económico del que forman parte y que de manera gradual, tarde o temprano, le pudiera dar la posibilidad de ir trascendiendo a otros modelos, a otros escalones del parque vehicular.
Así las cosas, no es una idea que personalmente nos guste, que ya en otras ocasiones se ha ensayado y que parte de una idea que consideramos no siempre es la mejor, que es la idea de que la seguridad se consigue con la restricción de libertades como intercambio. Era el modelo salvadoreño de Bukele. La idea de la excepcionalidad como rutina diaria. Y eso no se sostiene. No se sostiene. Hay gente que llega a su casa a las 10 de la noche a la entrada del sector donde vive o más tarde, como me tocó muchas veces a mí allá en Santo Domingo Norte. Y cuando tú llegas a la entrada, tu alivio es encontrar ahí todavía gente dando el servicio del motoconcho para poder de ahí llegar a las calles interiores que a veces están muy lejos hacia tu hogar. Así que tomemos en cuenta, por favor, todos estos elementos antes de alegremente decir, cancelenle al otro su libertad. Claro, como no es a mí, es al otro. Y pensemos cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos nosotros a los que se está sugiriendo que le cancelen su libertad de circulación y de trabajo. Vámonos a la pausa. Así termina esta primera parte del Gobierno de la Mañana y la Z101 en esta introducción. Al regreso, como de costumbre, este equipo Todos Estrellas se sienta para dar comienzo a nuestra ruta de comentarios en este día martes 12 de noviembre del año 2024. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.